Este es el día 357. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. La bondad de Dios nos ha permitido llegar hasta este punto. Pidamos que así también su palabra conquiste nuestros corazones, que Él llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, así como Él ha querido revelarnos lo más profundo de su misterio. Hoy leeremos el libro del profeta Miqueas, continuaremos leyendo la lectura del libro de Sirácides o libro del Eclesiástico y retomaremos la lectura de un texto del Evangelio de San Lucas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Miqueas, capítulo 1. Estas fueron las palabras de Yahvé a Miqueas de Moseret en tiempos de Jotam, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Y estas, sus visiones sobre Samaria y Jerusalén. Contra Samaria y Jerusalén. Que escuchen todos los pueblos. Que ponga atención la tierra y todo lo que contiene. Pues Yahvé sale de su palacio santo para declarar en contra de ustedes. Miren cómo sale de su santa morada, bajando y caminando por las cumbres de la tierra. A su paso se desmoronan las montañas y los valles se hunden como cera ante el fuego, o como el agua se escurre por la pendiente. Jacob es el culpable de todo esto, y los hijos de Israel con sus pecados. ¿Cuál es el delito de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuál es el pecado de Judá? ¿No es Jerusalén? Convertiré a Samaria en un campo cubierto de escombros, que no sirve más que para viñas. Echaré a rodar sus piedras por el valle y así quedarán a la vista sus cimientos. Todas sus estatuas serán hechas pedazos y sus ídolos serán tirados al fuego, porque las compraron con el salario de las prostitutas y pasarán a ser salario de prostitutas. Por todo eso lloraré y gemiré, caminaré desnudo y sin zapatos. Lloraré como aúllan los chacales y gemiré como lo hacen las avestruces, porque las llagas de Samaria son incurables y han llegado hasta Judá, alcanzando la capital de mi pueblo, la misma Jerusalén. No lo anuncien en Gad, ni lloren por ello en Aco. Los de Betlefrá, revuélquense en polvo. Habitante de Safi, toca el clarín. Que no salgan de su ciudad los que viven en Sanán. Betaesel es arrancada de sus cimientos en los que se apoyaba. ¿Cómo podría ser feliz la que habita en Marot, cuando la desgracia que viene de Yahvé golpea la puerta de Jerusalén? Prepara el carro con sus caballos, tú que vives en Laquis, pues por tu culpa empezó a pecar la hija de Sión, ya que tú le enseñaste el mal que se cometía en Israel. Por eso, tú deberías pagar una fianza por Moseret Gat. Betaxib será una trampa para los reyes de Israel. Volverá de nuevo el invasor, habitante de Maresa, y los que eran la gloria de Yahvé se irán para siempre. Córtate el pelo a rape por tus hijos tan queridos. Quédate pelada como el buitre, pues han sido llevados lejos de ti. Capítulo 2.
contra los ricos. Pobres de ustedes que meditan la injusticia, que toda la noche traman el mal y al amanecer lo ejecutan cuando está a su alcance. Si les gusta unos campos, se los roban. Si unas casas, se las toman. Se apoderan de la casa y de su dueño, de un hombre y de su propiedad. Por eso, dice Yahvé, yo también tramo el mal contra esa gente, una desgracia tan grande que no podrán hacerle el quite ni caminar con la frente en alto. Cuando llegue aquel día, otros se burlarán de ustedes y les cantarán la canción. Hemos sido saqueados, han repartido nuestras tierras. ¿Quién echará al opresor que se adueña de mis campos? Cuando se reúna la asamblea de Yahvé, no habrá nadie para reservarles una parcela. No gastes tu saliva, dicen ellos, en anunciar todas estas cosas, pues nada malo nos pasará. ¿Vas a hacer maldita la raza de Jacob? ¿Acaso Yahvé se pondría nervioso? ¿Es así como procede? ¿No tienen más bien palabras de bondad para su pueblo, Israel? Pero son ustedes los enemigos de mi pueblo, pues le quitan su manta al hombre bueno y hacen la guerra al que vive tranquilo. Arrancan de sus hogares tan queridos a las mujeres de mi pueblo y les quitan a sus hijos la libertad que yo les había dado. Ustedes son los que dicen, levántense y caminen, pues aquí no se descansa. Debido a sus pecados irán amarrados al cautiverio. Si un falso profeta fuera capaz de decir, Yahvé te va a dar vino y aguardiente, este sería el profeta de ese pueblo. Una palabra de consuelo. Quiero reunir a Jacob entero y recoger el resto de Israel. Los pondré como un rebaño en corral, como rebaño en medio del pastizal, como una multitud alegre. El que abre camino saldrá delante de ellos, y ellos alargarán el paso, les hará pasar la puerta y por ella saldrán. Sí, su rey marchará delante de ellos. Yahvé los encabezará. Capítulo 3. Jefes y profetas oprimen al pueblo. Yo les diré, escuchen, jefes de Jacob, señores de las tribus de Israel. ¿No deberían conocer lo que es justo? ¿Por qué pues odian el bien y aman el mal? Ustedes descueran vivos a los de mi pueblo y les arrancan la carne de sus huesos. Ustedes pueden comerse la carne de mi pueblo, partir sus huesos y echarlos a la olla. Pero cuando me llamen no les haré caso, sino que les ocultaré mi cara por sus malas acciones. Esto dice Yahvé en contra de los profetas que engañan a mi pueblo. Si pueden masticar a dos canillas, anuncian la paz, pero si alguien no les llena la boca, le declaran la guerra. Por eso les dice, noche para ustedes y no más visiones, tinieblas en vez de revelaciones. El sol se pone para los profetas y su día se cambia en tinieblas. Los videntes se llenarán de vergüenza y los adivinos de confusión. Unos y otros se taparán la cara porque Dios no les responde. Yo, al contrario, estoy lleno del Espíritu de Yahvé. Él me da celo por la justicia, me llena de fuerza y de ánimo para denunciar a Jacob su pecado, para descubrir las faltas de Israel.
Escuchen esto, gobernantes del pueblo de Jacob, ustedes que son los señores de Israel, ustedes que desprecian la justicia y que tuercen mañosamente la ley. Sión se está edificando sobre sangre y Jerusalén en base a sus crímenes. Sus gobernantes se dejan comprar para dar una sentencia. Sus sacerdotes cobran por una decisión. Sus profetas solo vaticinan si se les paga. Y todos se sienten tan seguros de Yahvé que dicen: si el Señor está con nosotros, ¿qué desgracia nos puede pasar? Pero precisamente por sus maldades Sión va a quedar como un potrero arado. Jerusalén será reducida a escombros y el cerro del templo será cubierto por el bosque. Capítulo 4. En el futuro, el cerro de la casa de Yahvé será puesta sobre los altos montes y dominará los lugares más elevados. Irán a verlo todas las naciones y subirán hacia él muchos pueblos, diciendo: vengan, subamos al cerro de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y caminemos por sus sendas. Porque la enseñanza irradia de Sión, de Jerusalén sale la palabra de Yahvé. El Señor gobernará las naciones y enderezará la humanidad. Harán arados de sus espadas y sacarán hoces de sus lanzas. Una nación no levantará la espada contra otra y no se adiestrarán para la guerra. Cada uno podrá permanecer sentado bajo su parrón o higuera sin que nadie lo moleste, pues así lo dice el Señor. Mientras todos los pueblos caminan cada uno en nombre de sus dioses, nosotros caminamos en el nombre de Yahvé, nuestro Dios, por siempre jamás. Ese día, dice Yahvé, recogeré a la oveja coja y llevaré al corral a la perdida y a la que se había maltratado. De las cojas salvaré un resto y haré de las extraviadas una nación poderosa. Reinaré sobre ellas en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, Sión, torre de donde se vigila el rebaño, recuperarás la antigua soberanía, la autoridad real sobre todo Israel. ¿Por qué ahora gritas de esa manera? ¿Te quedaste sin rey o desaparecieron tus ministros para que te quejes de dolor como mujer que da a luz? Retuércete de dolor y grita, hija de Sión, como mujer que da a luz. Porque ahora saldrás de la ciudad para vivir en despoblado. Llegarás hasta Babilonia, pero ahí serás liberada, pues Yahvé te libertará del poder de tus enemigos. Naciones numerosas se reúnen ahora para atacarte, diciendo: sometámoslo al saqueo y gocemos mirando su derrota. Pero ellos no saben lo que piensa Yahvé y no comprenden sus designios, pues Él los ha juntado como las gavillas en la era. Levántate pues y aplástalos con tus pies, hija de Sión, porque te pondré cuernos de hierro y pezuñas de bronce para que tritures a muchos pueblos. Entonces consagrarás sus despojos a Yahvé y sus riquezas serán para el Señor del mundo entero. Ahora, ánimo, fortaleza, pues nos rodean con trincheras y le dan un varillazo en la cara al que gobierna Israel. Capítulo 5. Pero tú, Belén Éfrata. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres la más pequeña en todos los pueblos de Judá,
Tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel. Su origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. Por eso, si Yahvé los abandona es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga su hijo. Entonces el resto de sus hermanos volverá a Israel. Él se mantendrá a pie firme y guiará a su rebaño con la autoridad de Yahvé, para gloria del nombre de su Dios. Vivirán seguros, pues su poder llegará hasta los confines de la tierra. Él mismo será su paz. Cuando Asiria invada nuestra tierra y pise nuestro suelo, le opondremos 7 pastores, 8 de nuestros jefes. Con su espada dominará a Asiria. Sus armas someterán la tierra de Nemrod. Así nos librará de los asirios cuando invada nuestro territorio y traspase nuestras fronteras. Entonces el resto de Jacob será en medio de numerosos pueblos como rocío enviado por Yahvé, como gotas de lluvia sobre el pasto, pues ya no esperarán más en los hombres ni pondrán en los mortales su confianza. Entonces el resto de Jacob será en medio de numerosos pueblos como león entre los animales de la selva, como cachorro entre los rebaños de corderos, que aplasta cuanto encuentra a su paso, y nadie puede arrebatarle su presa. Yahvé, que tu mano quiebre a tus adversarios y perezcan todos tus enemigos. Aquel día, dice Yahvé, te sacaré tus caballos y destruiré tus carros. Borraré de tus suelos las ciudades y demoleré todas tus fortalezas. Arrancaré de tus manos tus supercherías y ya no tendrás más a tus adivinos. Sacaré de en medio de ti tus estatuas y tus ídolos, y así no podrás más postrarte delante de algo hecho por tus manos. Arrancaré también tus postes sagrados y no dejaré en pie ídolo alguno. Luego me haré justicia con indignación y furor de las naciones que no me obedecieron. Capítulo 6. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Escuchen ahora lo que me dice Yahvé. Presenta tu querella delante de las montañas y que oigan tu acusación las colinas. Escuchen pues, montañas, la demanda de Yahvé y sirvan de testigos los inconmovibles fundamentos de la tierra, pues Yahvé tiene un pleito con su pueblo, se ha querellado con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho yo y en qué te he molestado? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y te rescaté de la casa de los esclavos. Yo puse para que te guiaran a Moisés, Aarón y Miriam. Acuérdate, pueblo mío, de lo que pensaba hacer contigo Balac, rey de Moab, y de lo que le respondió Balaam, hijo de Beor. Te hizo pasar desde Sittim hasta Gilgal, para que así conozcas a Yahvé. ¿Con qué me presentaré delante de Yahvé? ¿Cómo iré a arrodillarme delante del Dios Altísimo? ¿Acaso le traeré holocaustos o terneros de un año? ¿O le gustarán miles de carneros y torrentes de aceite? ¿O será necesario que sacrifique a mi hijo mayor para pagar mi culpa, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor te exige. Tan solo que practiques la justicia, que seas amigo de la bondad y que te portes humildemente con tu Dios. Resuena la voz de Yahvé en la ciudad. Escuchen, tribus, óyeme, asamblea de la ciudad.
¿Voy a soportar una medida falsa o un galón disminuido? ¿Voy a aceptar que usen balanzas inexactas con pesas falsificadas? En esta ciudad los ricos se enriquecen en base a crímenes y los habitantes se han acostumbrado a mentir. Por eso, yo mismo he empezado a maltratarte, a arruinarte debido a tus pecados. Comerás, pero quedarás con hambre. Reservarás cosas, pero no podrás guardar nada. Y si logras salvar algo, yo lo entregaré a la espada. Sembrarás, pero no podrás cosechar. Molerás las aceitunas, pero no aprovecharás el aceite. Exprimirás la uva, pero no beberás el vino. Tú observas los decretos de Omri y todas las normas de la familia de Ahab. Pero si tú sigues sus ejemplos, yo te pondré de ejemplo terrible, para que se burlen de tus habitantes y para que seas despreciada por todo el mundo. Capítulo 7. Pobre de mí, pues me parezco a los que recogen espigas después de la siega o los que rebuscan racimos después de la vendimia. Pero no hay ni un racimito para probarlo, ni una de esas primeras brevas que me gustan. Los creyentes han desaparecido del país y entre sus habitantes no se encuentra ni siquiera un hombre justo. Sus manos son buenas para hacer el mal, y el príncipe es exigente. El juez se deja comprar, el poderoso decide lo que le conviene. Su bondad es la del cardo, su honradez peor que la hilera de espinos. Pobres de ellos, ahora viene el juicio, el día de su castigo, y ahora no saben qué hacer. No crean en su compañero, ni confíen en su amigo. Cuídate de la que se acuesta contigo, porque ahora el hijo insulta a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera contra su suegra, y cada cual tiene por enemigos a las personas de su familia. Pero yo miraré al Señor, esperaré en el Dios que me salva, mi Dios me atenderá. Poema del destierro. Jerusalén se levantará. No te alegres de mi desgracia, oh enemiga mía, pues si he caído, me levantaré. Si ahora estoy a oscuras, Yahvé será mi luz. Por ahora debo soportar la cólera de Yahvé, pues me rebelé contra él. Mientras examina mi causa y me hace justicia, entonces me hará salir a la luz y yo veré su fidelidad. Mi enemiga, al verlo, se sentirá avergonzada, pues decía: ¿dónde se metió tu Dios? Mis ojos se recrearán viendo cómo es pisoteada, igual que el barro en las calles. Ya llega el día en que se reedificarán tus fortificaciones, el día en que se ampliarán tus fronteras, el día en que vendrán a ti desde Asiria hasta Egipto, desde Tiro hasta el Éufrates, de uno a otro mar, de una a otra cordillera. El país se convertirá en un desierto por culpa de sus habitantes. Esto será el fruto de sus maldades. Apacienta con tu vara a tu pueblo, al pequeño rebaño que te pertenece y que todavía permanece extraviado en los matorrales, en una zona de excelentes pastizales.
Concédele que pueda ir a pastar en Basán y en Galaad, como lo hacía antiguamente. Haz que presenciemos tus prodigios como en los días de la salida de Egipto. Al verlo, las naciones se sentirán derrotadas a pesar de todo su poderío. Se taparán la boca con la mano y quedarán atontadas. Morderán el polvo como la serpiente, como los reptiles que se arrastran por el suelo. Saldrán temblando de sus refugios y en tu presencia se sentirán despavoridos y asustados. ¿Qué Dios hay como tú, que borra la falta y que perdona el crimen, que no se encierra para siempre en su enojo, sino que le gusta perdonar? Una vez más te compadecerás de nosotros, pisotearás tus faltas. Tira pues al fondo del mar todos nuestros pecados. Concédele a Jacob tu fidelidad, a Abraham tu misericordia, como lo juraste a nuestros padres desde los días antiguos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de Sirácides, capítulo 47, versículos del 1 al 11. David. Después apareció Natán, que profetizó en tiempos de David. Así como en un sacrificio se reserva las grasas para el Señor, así fue puesto aparte David entre los hijos de Israel. David se entretenía con leones y con osos como si fueran cabritos o corderitos. ¿No mató al gigante en su juventud? Con una piedra de su honda abatió al arrogante Goliat y así lavó la afrenta hecha a su pueblo. Había clamado al Señor, al Altísimo, y éste le dio a su brazo la fuerza para acabar con ese terrible combatiente. Así le dio la victoria a su pueblo. Le atribuyeron el mérito de haber muerto a 10,000. Cantaban sus alabanzas bendiciendo al Señor y le ofrecieron la corona, porque aplastó al enemigo en todos los frentes, aniquiló a los filisteos que lo atacaban, y el poder de estos se debilitó hasta nuestros días. Después de tantas hazañas, David rindió homenaje al Santo, al Altísimo, con cánticos de alabanza. Le entonó himnos con todo su corazón. Se sentía contento por lo que había hecho. David puso delante del altar a los cantores con arpas para que dejaran oír sus voces melodiosas. Dio esplendor a las fiestas y realzó el brillo de las solemnidades, haciendo que se alabara el nombre del Señor. Desde la aurora se oía el canto sagrado. El Señor le perdonó sus pecados y quiso que su poder perdurara por los siglos. Se comprometió con él en lo que respecta a los reyes futuros y le prometió que haría gloriosa su dinastía en Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 25. Algunas personas han hecho empeño por ordenar la narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Un ángel anuncia el nacimiento de Juan Bautista.
Siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo sacerdotal de Abías, y su esposa, llamada Isabel, era también descendiente de una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras ante los ojos de Dios y se esmeraban en practicar los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia y los dos eran ya de edad avanzada. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó a él en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera, en los patios. En esto se le apareció un ángel del Señor, de pie, al lado del derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande y muchos se alegrarán con su nacimiento, porque ese hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Por medio de él muchos hijos volverán al Señor, su Dios. Él mismo abrirá el camino al Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. Reconciliará a padres e hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo preparará al Señor un pueblo bien dispuesto». Zacarías dijo al ángel: «¿Quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo y mi esposa también». El ángel le contestó: «Yo soy Gabriel, el que tiene entrada al consejo de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Mis palabras se cumplirán a su debido tiempo, pero tú, por no haber creído, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto ocurra». El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demorase tanto en el santuario. Cuando finalmente salió, no podía hablarles y comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Intentaba comunicarse por señas, pues permanecía mudo. Al terminar el tiempo de su servicio, Zacarías regresó a su casa y poco después su esposa Isabel quedó embarazada. Durante 5 meses permaneció retirada, pensando: «¿Qué ha hecho por mí el Señor?». Es ahora cuando quiso liberarme de mi vergüenza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.